El Ministerio Evangelístico y Misionero Red de Cristo, con su servidor y amigo José Miguel Chacón, pastor y evangelista. Este es el segundo video sobre la diferencia entre religión y evangelio. Vimos en la primera charla que el evangelio no es religión. El evangelio son buenas nuevas que vienen de parte de Dios para el hombre. La religión es un invento del hombre, por eso es irreal y engañoso. El evangelio viene de parte de Dios. Tenemos las 5 religiones más importantes del mundo. Está el judaísmo. Lo sagrado de los judíos es lo establecido en la Torá, o sea, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Está el islamismo, que es llevar una forma de vida como lo dice el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Está el cristianismo, entre paréntesis, el catolicismo. El sentido de seguir las enseñanzas de Dios y los mandamientos, seguir las enseñanzas de Jesucristo. Y el representante de Dios en la tierra es el Papa. La cuarta religión está el hinduismo, que tiene millones de dioses, creen en la reencarnación, que es algo antibíblico también. Y encontramos el budismo, que adoran a Buda. Además existen miles de creencias religiosas en todo el mundo. Pero lo cierto es que el Evangelio de Cristo es uno solo. Y el Evangelio de Dios es universal. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La religión dice: todos los caminos conducen a Roma. En la época del Imperio Romano habían 400 caminos que conducían a la capital, o sea, Roma, en el sentido literal. Ahora esto lo han querido interpretar de la forma para llegar a Dios, en vista de que hay cantidad de religiones. Pero esto, a la luz de la palabra, es algo irreal y engañoso. Más sin embargo, el hombre o la mujer creen con más facilidad a la mentira que a la verdad. Jesús dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Puede tomar apunte en sus notas Juan 14:6. Ahora, el ministerio de Jesús estuvo siempre relacionado con predicar el Evangelio, no con llevar una religión, sino con predicar el Evangelio. En Mateo 4:23 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estaba el Señor Jesús predicando el Evangelio del reino de Dios, acompañado con poder, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Está hablando del Evangelio de Dios, que es un evangelio de poder. No es una filosofía inventada por el hombre. No, el Evangelio son buenas noticias dadas por Dios para que el hombre las conozca a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles de Jesús predicaban el Evangelio, las buenas nuevas. Pueden tomar apunte Hechos
capítulo 8, verso 25. Los primeros cristianos que fueron perseguidos por donde iban anunciaban el Evangelio. Hechos 8:5. Ahora, lo que podemos encontrar desde un comienzo es que el hombre se encargó de crear, de formar una mezcla. La mezcla que el hombre hizo es un veneno. Evangelio más religión es igual a muerte. Eso es lo que ha hecho el hombre. La religión trata de sistematizar todo y ordenarlo en pequeños compartimentos listos para ofrecer respuestas vacías a lo que no se puede responder. Esa es la religión. El apóstol Pablo, recordamos que fue un perseguidor de los cristianos, participó en la muerte de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo pensaba que estaba actuando excelente ante Dios, basado en la religión que profesaba como fariseo. Él estaba convencido de que él, su vida, su forma de actuar estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pero resulta que no era así. Ese era el engaño de la religión que él profesaba en ese tiempo. Hoy en día sucede lo mismo. Se vive una religiosidad que contiene veneno. Las iglesias cristianas hablan mal de la una a la otra. Se hablan mal de los pastores de una misión a la otra misión. Lo mismo sucede con los feligreses. Unos hablan mal de los otros. Y todo esto es el resultado de una religión con veneno que el mismo hombre ha preparado. En 2 de Reyes 4:38 al 40 ilustra el tipo de ministerio que vemos en la iglesia de hoy. Es un relato sobre veneno servido por un sincero hombre de Dios. Dice en 2 de Reyes 4:38 al 40: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, dijeron: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Era una comida envenenada. Mas las personas que prepararon este guisado no sabían. Gilgal era el hogar de la renombrada escuela de los profetas. El potaje fue preparado con calabazas silvestres, ignorando que eran veneno. Cuando se dieron cuenta que lo que habían servido era un guisado lleno de veneno. Hoy en día ha sucedido lo mismo. Se ha hecho una mezcla casi perfecta de evangelio más religión. Esta mezcla lo que ha hecho es envenenar el evangelio con el veneno de la religión. Esto es lo que causa la cantidad de problemas, malestares dentro de las iglesias, como envidias, divisiones, odios, rencores, orgullo, altivez, contiendas, dentro del mismo pueblo cristiano. Fíjalo bien. Con esta mezcla se han destruido hogares de pastores y feligreses por grandes cantidades. Es increíble. Los matrimonios de menos duración son los matrimonios cristianos o evangélicos. Dentro del pueblo religioso es donde se ven más los divorcios, como consecuencia de la mezcla que el mismo hombre ha hecho. Evangelio más religión es igual a muerte. Ese es el guisado que por muchos años el hombre ha estado preparando y dándole al pueblo. La religión ha traído el veneno de la división.
el pueblo más desunido es el pueblo evangélico o protestante, o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque hay una mezcla entre evangelio más religión. El pueblo más verdugo está cubierto con la religión. El religioso es más tirano contra su hermano. Y aquel que cae, le caen encima para aplastarlo. Ese es el efecto del gran veneno de la religión mezclado con el evangelio, que es una mezcla que produce muerte. La religión trae el veneno de la envidia. Por eso encontramos personas religiosas que aborrecen a su propio hermano por el veneno de la envidia. La religión siembra el veneno de la hipocresía entre la misma comunidad. Y tenemos una cantidad de cosas que trae la religión. Dice la religión, su fundamento es el desempeño. Es una actividad constante, semana tras semana, con el fin de impresionar a Dios. Pero Dios no hace caso de esto. Hay pastores, líderes, que a diario están en un activismo impresionante, pero a Dios no le llama la atención este tipo de cosas, porque están totalmente apartados del evangelio que Él le dio al hombre. El evangelio puro, sin mezclas de religión, es lo que Dios nos dejó. Podemos ir a Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Hoy en día se predica el evangelio del hombre, llamado prosperidad. Y es por eso que la religión le ordena a que tienes que sembrar. Si quieres tener una casa, un carro, una cuenta, tienes que sembrar. Si quieren que tus hijos estén en las mejores universidades del país, tienes que sembrar. Porque según ellos, el Dios, entre comillas, Dios con D minúscula, el Dios de ellos, es incapaz de actuar sin la siembra. Pero el Evangelio nos tiene la mejor noticia enviada por Dios. Óigalo bien. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesiten para vivir vendrá por añadidura. Esa es la enseñanza, es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesiten para vivir vendrá por añadidura. Jesús no dijo, siembren y les vendrá lo que necesiten para vivir. Nunca lo dijo, jamás. El Evangelio me dice en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Óigalo bien, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Tome apunte, por favor. Y luego mírelo en la Biblia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más bien el Evangelio del hombre está llevando al hombre a que cultive cada día, cultive en su vida la avaricia, el tener más y más. Ya la persona que tiene un carro nuevo no quiere tener uno, quiere tener dos. Y cuando tiene dos carros nuevos está inconforme, quiere tener el tercero y el mejor. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los bienes raíces. La persona tiene, Dios le da una buena casa, pero entra el espíritu de avaricia en esa persona, que ya no quiere tener esa casa, ya quiere tener 2, 3 casas. Y en el mejor sitio de la ciudad. Un espíritu de inconformidad.
de avaricia hay en el corazón del hombre. Y todo esto patrocinado no por Dios, no por el Evangelio de nuestro Dios, patrocinado por el Evangelio del hombre, los que predican la prosperidad. Entonces el pueblo está diseñado para tener avaricia. La persona recibe las cosas materiales y se vuelve una persona insaciable, quiere tener más. Inclusive no disfruta lo poco que tiene por tener más y más. Si Dios me lo permite, en el tercer video, próximamente en estos días, estaremos presentando y estaremos tratando el mismo tema: la diferencia entre religión y evangelio. El ministerio evangelístico y misionero Red de Cristo es un ministerio que nace en el corazón de Dios para bendecir a todos los artistas en Colombia, en México, en Puerto Rico, en el Ecuador, Perú, los Estados Unidos, para bendecir a todos los artistas de todas las naciones del mundo. Estamos orándole al Señor que en Colombia, amigo artista, que en Colombia, en Bogotá, haya una sede de artistas, un lugar donde el artista o los artistas se puedan congregar y glorificar a Dios. Esto lo necesitamos. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé la bendición de tener una sede donde todos los artistas de los diferentes gremios, músicos, pintores, escultores, poetas, todos los artistas tengan ese lugar para congregarse y glorificar a Dios. Y la visión es que en todos los países del mundo haya una sede en cada país, en cada ciudad principal, para que lleguen los artistas a glorificar a Dios, a expresar por medio de su talento la gratitud a Dios, porque todos los dones y los ministerios vienen de parte de nuestro Dios. Son regalos, son herramientas que Dios nos ha dado para bendecirnos. Hay un gran potencial en la vida de los artistas. Solo es que el artista te pueda creer a Dios de todo corazón y Dios hará grandes cosas, grandes cosas. Puedes solicitar el estudio bíblico MEN al correo chacon-castro@hotmail.com. Estudio bíblico MEN. Es un estudio bíblico realizado exclusivamente para todos los artistas, para que empiecen a tener un conocimiento quién es Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Bueno, en este momento les bendigo a todos los que están atentos en esta charla en diferentes países del mundo, y nuevamente en el tercer video, Dios mediante, vamos a continuar con el tema: la diferencia entre religión y evangelio. Dios les bendiga y Dios les guíe siempre. Conocemos tus caminos hoy, Señor. Hoy adoramos a un Dios que conocemos, porque tú nos has pastoreado, Señor, porque tú estás a nuestro lado.